cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis amados pastores, hermanos, amigos y demás simpatizantes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que en esta hora de la noche están conectados con la señal del ministerio de la reconciliación. Les doy la más cordial bienvenida en el nombre del propietario de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, a este tiempo de alabanza y de predicación, donde ya hemos alabado a nuestro Dios, donde ya le hemos exaltado, donde ya hemos bendecido su nombre. Y después de eso nos preparamos para recibir su palabra, el consejo que viene de lo alto. No sin antes extender mi gratitud al Señor por concederme esta oportunidad y darme la gracia y la salud para poder transmitir este mensaje. Y también a mis amados pastores por concederme la oportunidad de predicarle a la amada del Señor. Gracias, mis amados pastores, por el trabajo incansable y arduo que han hecho para prepararnos para la obra del ministerio. Acompáñenme a orar, queridos hermanos del Ministerio de la Reconciliación y de cualquier otro ministerio, de cualquier otra congregación que esté conectado con nosotros en este momento de predicación. Acompáñenme a hacer una oración, a elevar a nuestro Dios una súplica para que este tiempo de principio a fin sea guiado por su Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo te bendigo, Señor, y te alabo, porque grandes son tus maravillas, grandes, gloriosas son tus maravillas, Señor. Mi espíritu se deleita en tu presencia, se goza, disfruta de hablar contigo, disfruta de estar en tu camino. Padre, y con esa conciencia que tú has puesto en nuestros corazones, de esta labor de predicar tu palabra, que solamente tú eres el que puedes edificar a la iglesia, Señor, pero que escoges vasos de barro para poder transmitir el mensaje, que a través de los hombres es que tú haces la obra, Señor. Consciente de eso, Señor, y sabiendo que en este tiempo de predicación me has escogido para ser el portavoz tuyo, te pido que me des la gracia, Señor. Te pido que hagas tu obra en medio de mi debilidad, Señor. Que tú me fortalezcas con todo poder y hables a la iglesia lo que tú quieres transmitirle en este tiempo de predicación. Que haya una reverencia generalizada, haya en cada uno de mis hermanos y en cada una de los hogares donde esta palabra está llegando, haya reverencia para escuchar el consejo. Tú les concedas la gracia a todos los oyentes y asistentes de este servicio de recibir la palabra en sus corazones y de ponerla por obra, sobre todo, que es lo más importante, recibir la palabra y vivirla. Y que recibo de ti las palabras del Espíritu, recibo de ti la gracia para transmitir un mensaje con denuedo y con toda sabiduría y sobre todo con autoridad de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús, toda la iglesia te dice amén y amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos que están siguiendo esta transmisión, vamos a nuestra lectura inicial en este mensaje. Vamos a
Hechos, capítulo 1, versículo 1. Vamos a estar leyendo unos 6 versículos de Hechos, capítulo 1. Y leo en el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar y hacer, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora vamos a saltar al verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Este pasaje nos relata una de las tantas apariciones de nuestro Señor Jesucristo resucitado a sus discípulos y nos habla de ese instante final antes de su ascensión. El Señor resucitado se aparece a sus discípulos para darles testimonio de su resurrección y darle así a ellos pruebas indubitables de este suceso histórico, de tal manera que ellos pudieran ser testigos fidedignos, testigos oculares de lo que estaba pasando, y así ellos pudieran tener la autoridad de predicar en su nombre el perdón de pecados, la resurrección entre los muertos, y ellos tuviesen toda la autoridad para colocar el fundamento de la iglesia como auténticos apóstoles de Jesucristo, que lo habían visto y que habían estado con él resucitado. El Señor en este espacio final podemos observar, y es algo generalizado en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento cuando se habla de la resurrección de Cristo, que el Señor centró su conversación con los discípulos en darles ciertos mandamientos. ¿Y por qué sé? Antes de decir cuáles mandamientos, ¿por qué sé que el Señor se centró a darles mandamientos? Porque aquí la palabra nos dice que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, es decir, que el Señor antes de ascender a los cielos dejó su querer, lo que nosotros como iglesia debíamos hacer mientras siguiéramos aquí en la tierra. Ahora sí, ¿cuáles son esos mandamientos? Pudiésemos tomar cualquiera de los 4 pasajes del Nuevo Testamento donde se encuentran esos mandamientos, pero nos vamos a enfocar en uno muy conocido y quizás el que más se usa cuando ha de hablarse de la obra evangelística que la iglesia tiene que o que está llamada a hacer en el nombre de Jesús. Y para ello, para ver cuáles fueron esos mandamientos, cuáles fueron esos mandatos que me gusta resaltar, no fueron sugerencias o recomendaciones que Cristo dio, sino fueron mandamientos. La palabra claramente lo dice, así lo acabo de leer. Vamos a leer en Mateo 28, versículo 16 al 20. Mateo capítulo 28 del 16 al 20. Y dice la palabra en el nombre de Jesús. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina este primer libro del Nuevo Testamento. Amén.
Así que las instrucciones del Señor, los mandamientos del Señor a sus discípulos, después de haber resucitado, como lo podemos ver aquí en el Evangelio según Mateo, se basan en dos mandamientos. Y es algo generalizado en las conversaciones de Jesús resucitado. O sea, que cuán importante fueron esos mandamientos que el Señor le dio a ellos, que Él se centró a hablar de estas cosas a los discípulos después de haber estado resucitado. Les dijo, id y haced discípulos. Así está escrito en el pasaje que acabamos de leer. Id y haced discípulos. En esos dos mandamientos se resume de manera generalizada lo que el Señor quería transmitirle a la iglesia, lo que el Señor quería dejarle a la iglesia antes de partir o antes de ascender, antes de dejar a los discípulos aquí en la tierra y Él ascender a los cielos. Este es el título de nuestro mensaje en este día y de aquí lo tomé de este pasaje. Id y haced discípulos. Ese es el título para todos los que están tomando nota. Id y haced discípulos. Así que las instrucciones del Señor se centraron en estos dos mandamientos directos. Id y haced. Y en estos dos mandamientos habían otros dos implícitos, que era bautizar y enseñar, como lo seguimos leyendo en el pasaje que leímos anteriormente. Así que cuán importante y relevante son estos mandatos, sabiendo que son las palabras de Jesús resucitado. Y si hacemos un análisis en los 4 evangelios, como ya lo he dicho anteriormente, vamos a encontrar que en los diálogos que los evangelistas describen, predomina el mandato de ir a predicar el evangelio. Por ejemplo, en Marcos 16:14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí lo repitió. Allá en Mateo hizo un énfasis especial en hacer discípulos y por eso de allá tomé el título para este mensaje. En Marcos no hace ese énfasis de hacer discípulos, pero sí hace énfasis en el primer mandamiento, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Lucas 24, 44 al 47, Lucas capítulo 24, versículo 44, dice el Señor según el médico amado, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, este Jesús resucitado hablando, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí viene, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí está la instrucción del Señor. Que la orden, ¿cuál era? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Entonces aquí se amplió un poco más qué era lo que teníamos que predicar. ¿Cuál fue ese mensaje que el Señor envió a la iglesia hacia el mundo a predicar? O sea, que predicáramos el arrepentimiento y el perdón de pecados a nivel evangelístico para poder lograr que los pecadores hoy día están alejados de los pactos del Señor y sin Dios y sin esperanza en este mundo, pudiesen tener la oportunidad de un nuevo nacimiento, recibir el perdón de sus pecados y abrazar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ese es el querer del Señor para con todos los hombres. Y esto mismo lo podemos ver en Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Y dice la palabra en el nombre de Jesús. Juan capítulo 20, versículo 19. Entonces Jesús les dijo otra vez,
paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y en Juan podemos leer también, Juan capítulo 20, versículo 21 al 22. Juan capítulo 20, versículo 21 al 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces aquí también está la instrucción, un poco más implícita, porque no dijo id y predicad o predíquese en el nombre mío el arrepentimiento y el perdón de pecados. No, él aquí le dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces ese yo os envío es el vayan y prediquen el Evangelio. Entonces podemos ver en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento cómo predomina esa instrucción del Señor o ese mandamiento del Señor que, digamos, está resumido de mejor manera en el primer pasaje que leímos en Mateo 28, 16. De hecho, este pasaje en Mateo 28, 16 se le conoce como la Gran Comisión. La Gran Comisión que la iglesia tenía de ir al mundo a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la salvación, la buena nueva de la salvación, que los hombres son salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Entonces, este pasaje en Mateo 28 es el que más se usa. Yo creo que cuando se está hablando una charla o se está predicando acerca de la obra evangelística de la iglesia, este es un pasaje obligado y se toma como centro para poder describir lo que el Señor nos mandó hacer. No una sugerencia, como decía al principio, no fue una recomendación. Yo les sugiero que cuando ustedes sigan aquí en la tierra hagan esto. Y digo, no, él dijo, id y haced. Estos verbos están en un modo imperativo, están en un modo de orden. Por eso no es ir y hacer, sino id con D y haced con D, no con R, sino con D. ¿Ok? Estos mandamientos, como lo decía anteriormente, resumen la misión principal de la iglesia en la tierra, que es ir a todos los lugares del mundo evangelizando, bautizando y haciendo discípulos para Cristo, para que estos discípulos den de gracia lo que de gracia recibieron y también sigan evangelizando, bautizando y haciendo discípulos para Cristo, hasta que Él vuelva por segunda vez y así el nombre del Señor siga siendo santificado y glorificado en la tierra por cada pecador que se arrepienta, por cada pecador que renuncie al yugo de Satanás para abrazar la verdad de su Creador y reconocerlo como su Señor y Salvador. Amén. Esta misión de la iglesia, esta misión a la que nosotros estamos llamados a hacer, es una misión que denota movimiento, es una misión que denota dinamismo, es una misión que hace de la iglesia, de las congregaciones, un cuerpo de hermanos que así como recibe, da, que así como de gracia recibe del Señor, de gracia también da a todos los que le rodean. Es decir, que hay una relación de recibir y dar. Eso denota esta misión. O sea, la iglesia, de acuerdo al mandamiento del Señor antes de ascender a los cielos, de acuerdo a su mandamiento esta misión, de acuerdo a Jesús resucitado, en la manera como se la transmitió a la iglesia, ¿a qué nos lleva? A que la iglesia no solamente se puede quedar en recibir y en recibir y en recibir y no dar, dar y dar. Esta misión que el Señor resucitado le encargó a la iglesia, ¿a qué nos lleva? A que la iglesia o las congregaciones no se pueden quedar solamente en recibir y concentrarnos a contentarnos entre los hermanos y ya.
No, debemos siempre procurar que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo crezca, se multiplique. Esa es nuestra labor. Nuestra labor de ninguna manera es dividir la iglesia, sino que podamos contribuir a que la iglesia del Señor se multiplique. Esa es nuestra labor. Si pudiéramos comparar esto con un ejemplo de la tierra, esta misión de la iglesia no denota un cuerpo de agua estancado. Y si las iglesias que son en Cristo Jesús no cumplen la misión que el Señor nos dejó de predicar el Evangelio, seríamos más similares a un cuerpo de agua estancado y no una corriente caudalosa de agua que va corriendo con el pasar del tiempo. Un cuerpo de agua estancado, ¿sabe qué le pasa, mi hermano? Un cuerpo de agua estancado con el pasar del tiempo, su calidad la va perdiendo, se generan bacterias, malos olores y finalmente perjuicios a la salud de todo aquel que consume esa agua. Así que la misión de la iglesia no está enfocada en algo estático, no es algo dinámico, donde Jesús expresa, vayan, yo los hago discípulos a ustedes, pero no para que se queden con los otros discípulos ahí encerrados, sino es para que vayan hacia afuera a seguir haciendo más discípulos. O sea, todo lo que entra tiene que salir de la iglesia, no se puede quedar estancado ahí. Y esto se resume en esos dos mandamientos, en ir y hacer discípulos. Entonces ahora en lo que resta del mensaje nos vamos a concentrar en explicar y en profundizar, en detallar estos dos mandamientos, en ir y hacer discípulos. Entonces este primer mandamiento de ir, ¿a qué se refiere el Señor cuando le dijo id? Bueno, esto lo podemos complementar con lo que está en Marcos 16, 14 al 15, que ya lo leímos anteriormente, pero lo voy a volver a leer. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, el id, ¿a qué se está refiriendo el Señor con esto? A que teníamos que, al momento de ir, teníamos que predicar el evangelio a toda criatura. O sea, ese id y el predicar van de la mano. Y ese id que el Señor transmitió, Él guarda detrás de él un mensaje bien poderoso del Señor, una revelación bien bonita para la iglesia. Y es que en la obra evangelística los pecadores no van a venir a ti ni a mí, sino que nosotros tenemos que ir a ellos. Por eso el Señor dijo ir. Y es que desde luego, si la palabra dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que un muerto no puede ir a alguien para que le dé vida, no. Tú tienes que ir hacia el muerto para que esa persona tenga vida. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro no fue donde Jesús, Jesús fue donde Lázaro. ¿A qué? A decirle, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba en la tumba resucitó. ¿Por qué? Porque hubo autoridad de lo alto de alguien, que era nuestro Señor Jesucristo, que fue hacia Lázaro, fue hacia el que estaba muerto, para que el que estuviese muerto recibiera vida. Así que el mandamiento de id, ¿qué implica? ¿Y qué nos está diciendo el Señor con esa palabra de 2 letras? Nos está diciendo que tenemos que ir. Tenemos que ir. ¿Por qué? Porque es que la gente que está perdida, los pecadores no saben que están perdidos. Ellos piensan que viven una vida feliz. Ellos piensan que en esta vida están todas las esperanzas y que con la muerte se acaba la vida y que después de la muerte no hay juicio ni hay nada. Y también hay otros que piensan que después de la muerte sí hay vida, pero que con estar solamente en una religión ya ellos califican para poder entrar y poder disfrutar de los bienes del siglo venidero. Y sabemos por la revelación de la palabra y por lo que el Señor nos ha enseñado en el Evangelio que esto no es
así. Muchas personas que están en el mundo, ellos disfrutan de las cosas del mundo. Ellos están sufriendo en las cosas del mundo, pero digamos que de manera temporal están disfrutando. Ellos no saben que van camino a un despeñadero. Entonces, la predicación del evangelio, ¿por dónde empieza? Por hacerle entender a estas personas que están perdidos en sus delitos y pecados, que están sin Dios y sin esperanza en este mundo y condenados a una pena de eterna perdición. Ahí empieza el evangelismo, mostrándole a las personas su condición delante de un Dios que es santo, delante de un Dios que es bueno, delante de un Dios que es justo, delante de un Dios que es puro, delante de un Dios que demostró su amor enviando a su propio Hijo para morir por un mundo pecador. Entonces, por ahí empieza la obra evangelística. Una persona pecadora no te va a decir, ven, predícame porque yo quiero ser salvo. No, tú tienes que ir hacia donde la persona. Hay excepciones donde hay algunas personas que buscan ayuda, pero sabemos que esas excepciones es el mismo Espíritu Santo el que produce el querer en esa persona, porque nadie de su propia voluntad va a decidir buscar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es que en el Evangelio, en Romanos 3:9, ¿qué dice la palabra? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, y aquí viene, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Así que si alguien aún lo busca a uno para que le hable de una palabra, le hable del evangelio, es porque el Señor está tocando ese corazón. Es porque el mismo Espíritu Santo de alguna manera está motivando a la persona por algo que en otro momento ya escucho y que sabe que por ahí está el camino a la salvación. El Señor está usando eso para que la persona te busque. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el mandato de la iglesia? Ir. ¿Por qué? Porque las personas están muertas en delitos y pecados y nadie va a estar esperando. Entonces, ¿cuál es el mandato? Ir y predicar. ¿Por qué? Porque las personas están muertas en vuestros delitos y pecados. Yo quiero recordar algo ahora. ¿Quién fue el que nos buscó? O sea, ¿nosotros buscamos a Dios o Dios nos buscó a nosotros? Dios nos buscó a nosotros, ¿cierto? ¿O qué dice la palabra en Romanos 10:20? Dice que Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea, nosotros éramos un pueblo que no preguntaba por el Señor. Nosotros éramos un grupo de personas que no estábamos preguntando por el reino de Dios y sin embargo el Señor se manifestó, o sea, apareció en nuestras vidas. Recordemos el caso de Saulo de Tarso. Él iba camino a Damasco, el que posteriormente fue el apóstol Pablo y el Señor usó para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Él iba camino a Damasco a hacer la obra que él consideraba que era justa ante los ojos de Dios. Pero el Señor le salió al encuentro, o sea, el Señor lo buscó. No fue que Saulo buscó a Jesucristo, Jesucristo buscó a Saulo, así como Él te buscó a ti. Amén. Entonces, la misión de la iglesia, ¿cuál es? Replicar lo que Cristo hizo con Saulo de Tarso, ir a buscar al pecador. ¿Esto cómo se traduce en la práctica, mi querido hermano? ¿Cómo se traduce en la vida diaria? Que si nosotros nos quedamos en la casa o en la hamaca, como acostumbramos a decir en nuestro ministerio, no estamos obedeciendo el mandato del Señor resucitado. Obedecer esta palabra es disponer nuestros corazones para salir y evangelizar. Preguntarnos quién tengo a mi alrededor de mi familia, compañero de trabajo o vecino que no tiene a Cristo, que sé que está sufriendo en este mundo, que aún me lo ha dicho en alguna ocasión. ¿A quién de todas estas personas yo le podría predicar la palabra? En oración hay que meditar en estas cosas y decirle al Señor, guíame, guíame a tus ovejas perdidas, guíame a esos escogidos tuyos
desde antes de la fundación del mundo para poder predicarles el evangelio, porque el mismo apóstol Pablo dijo, todo lo hago por amor de los escogidos, para que ellos también alcancen la salvación que es en Cristo Jesús. Así que hay que pedirle al Señor, Señor, ¿dónde están tus escogidos? Envíame. El Señor también dijo en el Evangelio según Lucas, cuando él dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces hay que decirle, Señor, envíame a la mies, envía a la iglesia a la mies. O sea, el Señor quiere que hagamos esa oración. Ese es un querer de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la vida práctica nosotros tenemos que llegar al altar de la oración y decirle, Señor, envíame a la mies, envía a la iglesia a la mies, porque tú dices que la mies es mucha, pero los que están dispuestos de corazón a ir y predicar el evangelio son pocos. Pero bueno, heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso hay que hacerlo en oración. Y ese mandato que el Señor le dio a la iglesia a través de los apóstoles, hasta nosotros, hasta nuestros días, se debe traducir en una oración en el secreto. Entonces, ¿cuál es nuestro deber para con el Señor? Predicarles el evangelio a los que nos rodean, porque el Señor le ha placido salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Eso no es lo que dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este es el camino. No hay otra manera en que los seres humanos sean salvos. Hay que predicar, hay que abrir nuestra boca. Porque la palabra también resueltamente dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que, ¿cómo las personas van a oír de nuestro Señor Jesucristo si no hay quien les predique? Recuerden que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y yo siempre que toco este pasaje, recuerdo cómo es el proceso que todos nosotros algún día pasamos para aprender el lenguaje nativo que nosotros tenemos y cómo los pequeñitos lo van aprendiendo. Ellos escuchan primero. Ellos ni siquiera reciben clases de gramática. En el caso de nuestro, que es el español, nuestro lenguaje nativo, ellos no reciben clases de gramática, de castellano. No, ellos no reciben eso cuando niños, no. Ellos solamente escuchan. Y de repente dicen mamá, papá, tete, y ahí de largo se van cada día aprendiendo nuevas palabras hasta que tienen un lenguaje nutrido para poder comunicarse con todos sus pares. Así que, ¿cómo la persona pueda escuchar la voz de Dios? ¿Cómo la persona puede recibir la fe para poder creer? Escuchando la voz de Dios, porque la fe es por el oír, ahí está. Si nunca un pecador escucha la voz de Dios, jamás va a tener la fe para poder creer en el Salvador. Y ahora, ¿cómo va a oír ese pecador la palabra de Dios? A través de alguien que se las esté predicando, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. O sea, la palabra tiene que ser predicada, tiene que ser explicada. Recordemos ese pasaje de Felipe y el etíope. El etíope estaba leyendo la palabra. Él estaba leyendo un pasaje en Isaías, pero no estaba entendiendo, necesitaba que alguien le predicara, necesitaba que alguien con la guía del Espíritu Santo y con la sabiduría de Dios le enseñara lo que estaba escrito en ese pasaje. Textualmente dice en Hechos 8:31, y él dijo, ¿quién? El etíope. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Así está escrito en la palabra. Así que, ¿cómo esta persona iba a escuchar la voz de Dios si no había alguien quien le predicara el evangelio? Esa es la realidad, mi querido hermano, que el Señor le plació salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Y aquí hay algo muy importante que resaltar, y es que si bien es cierto que nosotros como creyentes estamos obligados a dar testimonio, y el testimonio es lo que avala lo que predicamos, porque si alguien dice que hay que dejar el pecado, pero sigue en el pecado,
esa persona es mentirosa y no le van a creer lo que está diciendo. O sea, si una persona no tiene testimonio, no podrá predicar en su trabajo, no podrá predicar con los vecinos. Si es una persona que está acostumbrada a gritar a los vecinos, a insultarlos, a tener una mala relación, ¿cómo después va a llegar gracia y paz de Dios contigo? ¿Será que yo te puedo compartir un mensaje del evangelio? No le van a creer. No le van a creer, ¿por qué? Por su mal proceder, ¿cierto? O sea, el testimonio nos abre la puerta para poder predicar el evangelio y confirma lo que nosotros estamos predicando. Pero tampoco nos podemos quedar del otro lado o en el extremo en que no, yo solamente con mi testimonio predico. ¿Por qué? Porque entonces no estamos cumpliendo el mandato del Señor, que es ir y predicar el evangelio. Predicar, cuando estamos hablando de predicar, estamos hablando o nos estamos refiriendo a hablar, a anunciar un mensaje. O sea, está relacionado con abrir nuestra boca, con voz en cuello, o en uno a uno, miles de personas, cientos de personas, o con uno o con dos, anunciarles una verdad. En este caso, el evangelio. Entonces no nos podemos quedar durmiendo de ese lado y decir, no, yo con mi testimonio solamente predico. No. Es cierto que el testimonio predica por nosotros, pero cuidado, en algún momento vamos a tomar eso como excusa para no predicar. Digo estas cosas, ¿por qué? Porque es que el viejo hombre, la carne, hay astucia. Y para tú predicar tienes que estar en el nuevo hombre. Para tú poder evangelizar tienes que predicarlo desde el nuevo hombre. Y luego, desde luego el viejo hombre te va a ministrar cobardía, te va a ministrar temor, te va a ministrar que vas a pasar vergüenza cuando estés hablando y muchas cosas y vas a sacar excusas. Pero y también te puede decir, mira, con tu testimonio vas a predicar. Te puede decir eso. Y te queda y tú lo crees. Sí, ¿verdad? Con mi testimonio voy a predicar. Y predicar se refiere a hablar. Hay que hablar el mensaje de la palabra. O sea, que hay que abrir nuestra boca. ¿Qué nos está llamando el Señor con este mensaje? Que abramos nuestra boca. Que abramos nuestro corazón para que por nuestra boca salga el fluir del Espíritu Santo. Y hay un mensaje de salvación a todos los perdidos que nos rodean. Amén. Ahora, alguien me podría decir, hermano, pero si yo no sé hablar en público, yo no sé hablarle a multitudes. Y yo te respondo esta pregunta. En este pasaje de la Gran Comisión en Mateo 28, o en estos pasajes que leímos al inicio, donde están las instrucciones del Señor a los discípulos respecto al evangelismo, a la misión de la iglesia, donde dice que obligatoriamente el ir y predicar el evangelio es en una plaza pública. Ahí no está diciendo eso. O sea, él no está diciendo que exclusivamente el mensaje tiene que ser ante miles de personas. No, eso no lo está diciendo. Él está diciendo que vayamos y prediquemos el evangelio. Entonces tú puedes hacer un discípulo, un solo discípulo, una persona que el Señor te guió y esa sola persona le predicaste en tu trabajo, en tu casa, en la casa de él, en un parque, en una plaza. Te sientas a hablar, a compartir de lo que está en tu corazón, a compartir de cómo Cristo a ti te salvó, porque es que si verdaderamente somos discípulos del Señor es porque ya Él nos dio convicción de pecado, es porque ya nosotros hemos creído en su obra redentora, es porque hemos creído que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que por causa de su obra redentora en la cruz, nuestro perdón ha sido posible delante de nuestro Dios, porque ahora las culpas nuestras han sido quitadas por su justicia, que es ahora nuestra justicia. Son cosas que si una persona está salva, si una persona ha nacido de nuevo, pues bueno, debe tener esas cosas clavadas en su corazón. Y si no las tiene clavadas en su corazón, debe procurar en documentarse en la palabra y leer qué dice el Señor acerca del perdón. Y sobre estas cosas hablar. Así que no hay que tener grandes cualidades oratorias para poder dirigirse a cientos de personas. Ahora, sería ideal que tú pudieras hacer eso, que pudieras tener la facilidad de palabra, el denuedo para poder ministrarle a cientos de personas, pero no necesariamente esto es lo que nos está dando o lo que el Señor nos está diciendo a través de este pasaje. Hay que predicar en los parques, hay que predicar en las plazas,
Hay que predicar en campaña evangelística, sí, a miles de personas, sí, hay que hacerlo, pero no solamente de esa manera es que vamos a predicar o a llevar el evangelio. Eso es lo que quiero decir. También lo vamos a poder llevar uno a uno con una sola persona, y ese uno tú le puedes evangelizar, y ese uno se puede arrepentir, y ese uno puedes hacer un discípulo de él. Y sabes que dice la palabra que cuando una persona se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Así que tú puedes traer fiesta a los cielos, tú puedes traer alegría a los cielos si te sientas con una sola persona a predicarle, y esa persona, por la guía del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo, se arrepiente. O sea, vas a traer fiesta en los cielos. Porque puede pasar de que alguien predique en una campaña de 2,000 personas y los 2,000 no se convirtieron. O aparentemente 100 o 200 se convirtieron, pero el cielo dijo, no, ninguno de estos 200 se convirtió. Y tú, sin tener un nombre de evangelista público, le predicaste a alguien que verdaderamente sí se arrepintió. O sea, que tú trajiste alegría al cielo. Y ese que le predicó 2,000 no le trajo alegría al cielo. Así que yo te motivo a que salgas y prediques el evangelio. Yo te motivo que lo hagas con las personas que tienes a tu alrededor. Y si tú sabes que no tienes valor, si tú sabes que al momento de hablar te hacen falta algunas capacidades, pídeselas a Dios, como decía ahorita, y seguro que Él te las dará con abundancia y sin reproche. Que dice la palabra, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará en abundancia y sin reproche. Entonces hay que pedirle a Dios estas cosas y Él nos las dará. ¿Tú crees que si tú le pides al Señor, Señor, capacítame porque quiero cumplir lo que está escrito en la gran comisión, tú crees que Él te va a dejar sin esa capacitación? Él no te va a dejar sin esa capacitación. ¿Por qué? Porque estás orando, porque quieres estar en sus negocios. Entonces, después de detallar este primer mandamiento, vamos a detallar el segundo: hacer discípulos. El mandato de la gran comisión, como ya le hemos venido llamando, como se le llama de manera general a esta misión, a esta instrucción del Señor, o más bien, para utilizar el término propio, a este mandamiento del Señor, no se limita solamente a que la persona se arrepienta, no se limita solamente a que la persona tenga una fe inicial en el mensaje de salvación que le es predicado, sino que los discípulos de Cristo, en este caso nosotros, que ya somos discípulos de Él y llevamos mensaje evangelístico, tenemos el compromiso con el cielo de seguir trabajando para que esos nuevos creyentes tengan una verdadera relación personal y perseverante en obediencia y amor con Jesús. Présteme atención, o sea, nosotros después de evangelizar y de llevar a alguien al arrepentimiento, debemos trabajar con esas personas para poder garantizar, por la guía que el Espíritu Santo nos dé y por el poder de Dios en nosotros, que esas personas, que esos nuevos creyentes tienen una vida verdadera como creyentes, o sea, que están perseverando y que ya están entrenados para correr la carrera que tienen por delante. Esa es nuestra tarea. O sea, nuestra tarea no solamente como discípulos del Señor es llegar y evangelizar, sino es también discipular a las personas que el Señor nos da para que las guiemos en este camino. ¿Qué significa la palabra hacer? Significa fabricar. ¿Y qué es un discípulo? Para recordar, es alguien que confía y cree en un maestro y sigue sus palabras y ejemplo. Así que profundizando en esta palabra, con el significado que acabo de leer, de hacer y de discípulos, hacer, fabricar, y discípulo es alguien que confía y cree en su maestro y sigue sus palabras y su ejemplo. El Señor no nos está diciendo que somos nosotros que con nuestras fuerzas vamos a ser un discípulo. O sea, cuando Él nos dice ser discípulo, no es que yo los tengo que hacer directamente con mis estrategias humanas, con mi sabiduría humana, con el conocimiento de la tierra, no. No es eso lo que el Señor literalmente nos está diciendo. Porque, ¿por qué digo esto? Porque es en Efesios 2:10 que dice el Señor, porque somos hechura suya. Ahí está. Somos hechura. Esta hechura tiene la misma raíz de la sed. Entonces, todos los discípulos de Cristo finalmente no son hechura del que los hizo discípulos. No, no.
Por eso uno tiene que tener cuidado cuando uno dice, me gané 20 personas para Cristo, me gané a 5 para Cristo, me gané a 10. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno dice esas cosas, porque realmente el que se las gana es Jesucristo en ti. Es Él en ti el que se los está ganando, porque es Él el que está edificando la iglesia, es Él el que le está dando crecimiento a la iglesia. Ahora, Él nos usa como vasos de honra y el que merece honra hay que darle honra. Pero uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno dice me gané. ¿Por qué? Porque es que somos hechura de Cristo. O sea, cada uno de nosotros es hechura de Cristo, finalmente. De tal manera que el hacer discípulos nos está diciendo que nosotros, los que ya somos discípulos de Cristo por su gracia, debemos disponer nuestras vidas como herramientas en las manos del gran Hacedor, para que Él a través de nosotros produzca los discípulos que Él necesita para su reino. O sea, eso es lo que Él nos está diciendo con el hacer discípulos. O sea, que cada uno de nosotros disponga su vida para que nosotros podamos ser un instrumento en las manos del gran Hacedor, para que Él mismo produzca a través de nosotros el fruto y lo que Él necesita para su obra. Señor, aquí está mi vida en sacrificio vivo. Úsame para hacer tu obra. Envíame, Señor, para predicar y para discipular. Quiero ser un instrumento en tus manos. Esa debe ser una oración que debe estar en tu boca. Esa debe ser una oración que debe estar en el corazón de la iglesia. Entonces, ya habiendo entendido los mandatos de Jesús resucitado para su iglesia, ¿qué debería tener en cuenta yo para llevar a cabo lo que se ha denominado como la Gran Comisión? Bueno, lo primero para tener en cuenta para yo poder cumplir el mandato del Señor es que yo mismo debo ser un discípulo de Cristo. O sea, yo mismo debo asegurarme que verdaderamente estoy andando como un discípulo de Cristo, porque es que nadie que no sea discípulo va a producir un discípulo. Por ejemplo, en Mateo 15:14 dice, Jesús decía, dejadlos, son ciegos. Aquí se estaba refiriendo a los judíos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que, como alguien que es no discípulo va a guiar a alguien a ser discípulo? No. Ambos irán camino al infierno, como tristemente pasa en muchas partes. Ciegos guiando a ciegos y finalmente, lastimosamente hay que decirlo, terminan en un infierno de fuego. Así que podemos tomar este principio y yo anoté un párrafo que lo voy a leer. Aquí podemos tomar este principio. ¿Cómo alguien que no es discípulo va a guiar a otro discípulo? De ninguna manera. ¿Cómo yo voy a conducir a alguien a un lugar si no conozco el lugar y tampoco el camino? Asimismo, ¿cómo voy a llevar a una persona a Cristo si yo no estoy en Cristo? O estando en Cristo no estoy obedeciendo ni sujetándome a Cristo y a mis autoridades como lo debiera hacer. Porque una cosa es estar en Cristo, ¿cierto? Sí, ya estás en Cristo Jesús, pero ¿y qué si últimamente no estás andando bien? O sea, no estás comportándote como un discípulo de Cristo. Siendo discípulo de Cristo no estás andando como un discípulo y no te estás sujetando a la autoridad de la iglesia que es Cristo y no te estás sujetando a la autoridad delegada de Cristo en la iglesia que son los pastores. Entonces, eso es un elemento vital, vital. Mira que Jesús dijo en Juan, en la instrucción a los discípulos, así como me envió el Padre, yo os envío a ustedes. ¿Y cómo vino Jesús al mundo? Sujeto al Padre. ¿Cómo entonces nosotros somos enviados al mundo? Sujetos a Cristo. Amén. Y sujetos a las autoridades delegadas que Él ha puesto aquí en la tierra, que son los pastores. ¿Ok? Nadie podrá hacer la obra efectiva o eficaz de discipular a alguien y de llevarlo a los pies de Cristo si no vive sujeto a la cabeza de la iglesia y si no está sujeto a las autoridades delegadas que Cristo ha puesto aquí en la tierra. Entonces, para resumir, el primer requisito para ser discípulo es ser discípulo verdadero de Cristo. Recordemos cuál es un rasgo distintivo de un verdadero discípulo de Cristo, que se niega a sí mismo, que niega su voluntad para hacer la voluntad de su Señor. ¿Qué dice Mateo 16:24? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Un seguidor de Jesucristo es alguien que le gustaron las enseñanzas, pero cuando tiene que negar su voluntad y renunciar a lo que le gusta, dice, eso yo no lo voy a renunciar porque no lo quiero hacer, no estoy dispuesto a hacerlo, y entonces coge por otro camino. Ese fue un simple seguidor de Jesucristo, pero el discípulo verdadero, ¿quién es? Es el que aún diciendo, yo tengo mi voluntad, yo no voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer la voluntad del que me compró en la cruz del Calvario, porque yo quiero ser su verdadero discípulo, yo quiero andar detrás de él. Yo no quiero andar detrás de ningún líder en esta tierra. Yo no quiero andar detrás de mis pensamientos ni de mis propias ideas. Yo quiero seguir a Jesucristo. Bueno, aquí dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Esto quién lo hace? Un verdadero discípulo de Jesucristo. Entonces el renunciar a uno mismo es un requisito sin el cual alguien no podría ser verdadero discípulo de Cristo. Por tanto, si un rasgo distintivo de un discípulo de Cristo es que se niega a sí mismo, y si alguien que dice yo soy discípulo de Cristo y no se está negando a sí mismo, ¿cómo le va a enseñar a otro que se niegue a sí mismo? No, termina siendo un ciego guiando a otro ciego. O sea, ya no va a ser uno que aparentemente se está negando a sí mismo, sino que ya van a ser dos que aparentemente se están negando a sí mismo, pero que no se están negando a sí mismo nada. ¿Ok? Y después serán 3, 4 y 5 si eso sigue. Entonces, después de asegurarnos que estamos andando como verdaderos discípulos de Cristo, negándonos a nosotros mismos, ese es el primer filtro y el más importante que tenemos que revisar para hacer la obra del Señor. Debemos hacer lo que el Señor dijo en Mateo 28, 16, 20. Cuando él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí está claramente el querer del Señor, y es que un discípulo de Cristo verdadero le enseñe a otro que en el futuro va a ser discípulo de Cristo también todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Entonces, ¿cómo yo voy a enseñar como discípulo de Cristo algo que no sé y que quizás no estoy viviendo? Aquí tenemos una responsabilidad muy grande para agradar el corazón del Señor. Debemos capacitarnos para conocer todo el consejo de Dios y prepararnos para vivirlo y así poder transmitir esto a nuestros discípulos. Con esto podemos resumir 2 requisitos para ser discípulos, para puntualizar todo lo que he dicho hasta este momento. Andar como verdadero discípulo, negándonos a nosotros mismos. Y 2, conocer y vivir lo que Jesús nos ha enseñado para tener autoridad de enseñárselo a nuestros discípulos. Entonces, de manera conjunta, el ir y hacer discípulos nos lleva a la idea de que no solo es ir y predicar el evangelio, sino que una vez que la persona se ha arrepentido y ha creído en el evangelio, debemos combinarlo, que se bautice en el nombre de Jesucristo y enseñarles las cosas que nosotros también hemos recibido. En resumidas cuentas, el Señor nos está resaltando que la gran comisión que Él le dio a la iglesia es un mandato para llevar a las personas a Cristo, de modo que escuchen, aprendan y vivan la verdad enseñada. Con estas palabras puedo resumir qué fue lo que el Señor dio a la iglesia en la gran comisión. Y precisamente en el vivir la verdad enseñada, Cristo, el Señor, se aseguró que hasta que Él volviera se seguiría predicando el mensaje del evangelio hasta el último rincón de la tierra. Porque si un discípulo vive las enseñanzas del hermano que lo llevó a Cristo, dentro de esas enseñanzas está el ir y hacer, significando que el nuevo discípulo cumplirá también este ciclo, haciendo nuevos discípulos y haciendo así que la iglesia de Cristo se multiplique hasta el mismo venir. Y con esto último se podría responder la pregunta, o una pregunta que alguien podría tener, y podría ser esta. Alguien me podría preguntar, pero hermano, este mandato no será solamente para pastores y líderes, para ancianos de la iglesia.
de hacer discípulos, yo te diría que eso no es cierto. Porque cuando un discípulo le enseña a un nuevo discípulo todo lo que Jesús ordenó, eso incluye el ir y hacer discípulos, dándonos como conclusión que es un deber de todo discípulo de Cristo hacer nuevos discípulos. Cuando alguien le enseña al otro todo lo que Jesús ordenó, en ese paquete de esa enseñanza está el ir y hacer discípulos. O sea, un discípulo le transmite al otro discípulo eso. Y como ese discípulo es obediente y se sujeta a la voluntad del Señor a través de lo que le están enseñando, él va a hacer ese mandato de ir y hacer discípulos. Y la iglesia se va multiplicando hasta Cristo venir, como lo dije ahorita. Así que este llamado no es algo particular para 2 o 3 en la congregación, es para todos. Y como lo decía anteriormente, hay hermanos que tienen llamados especiales, que Dios lo ha dotado con dones para hablar en público a multitudes. Pero como lo decía anteriormente, no necesariamente esa es la forma como debemos evangelizar. Esa es una manera de evangelizar y la debiésemos implementar, ¿cierto? Pero el hacer discípulos no necesariamente es ir y predicar al aire libre a miles de personas, no, con uno que tú le estés predicando, a ese uno ya tú le estás haciendo tu discípulo si estás haciendo lo que el Señor manda. Hay un pasaje que menciona que esto no era exclusivo de los apóstoles en la iglesia primitiva. En Hechos 8:1, miren lo que dice la palabra. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos, o sea, los discípulos de Cristo, menos los apóstoles, fueron esparcidos. Este detalle es importante. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y en el versículo 4 miren lo que dice, pero los que fueron esparcidos, recuerden que eran los discípulos de Cristo menos los apóstoles, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que el Espíritu Santo no estaba usando exclusivamente a los apóstoles para hacer nuevos discípulos, sino que estaba usando a todos los que habían sido esparcidos para anunciar el evangelio. Así que esta es una tarea de todos nosotros, mi querido hermano, y eso es lo que yo he querido transmitir, eso es lo que he querido ministrar a tu vida, que tú comprendas que esto es un mandato del Señor para todos nosotros, que esto no es exclusivo de 2 o 3 en nuestra congregación, sino es un mandato para cada miembro, para cada discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para concluir, tenemos que evangelizar, es un deber de todo creyente bautizado, es un mandato y no es una sugerencia, no es un favor que le estamos haciendo a Dios, no. Él nos compró con precio de sangre para eso, para salvarnos primeramente y después para usarnos en la expansión de su reino eterno. Con esto yo recuerdo, si tú has pasado por las clases bautismales del Ministerio de la Reconciliación, en la última clase, nuestro pastor siempre ministra acerca de los deberes del nuevo creyente, del creyente bautizado. Y en uno de esos deberes está evangelizar a las personas del mundo. Eso es un mandato del Señor, de todo aquel que ya se dice ser discípulo de Cristo. Por tanto, no seguir estos mandatos, mi querido hermano, esto es pecado con el Señor. O sea, no predicar, no evangelizar, no hacer discípulos para Cristo. Esto es un mandato para con el Señor. Y bueno, si no lo estabas haciendo o si yo no lo estaba haciendo como lo debiésemos hacer y como el Señor lo ordena, este mensaje tiene como propósito que reconozcamos la relevancia de este mandato y le pidamos perdón al Señor por no hacerlo como se debe hacer. Y entonces lo empecemos a hacer. Pídele al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos abra puertas para la predicación del evangelio, como está escrito en Colosenses 4:3. O sea, si tú tienes un ardiente deseo de predicar, pídele al Señor, Señor, ábreme puertas para predicar el evangelio.
Envíame, Señor, porque ya has comprendido, hermano, en este día que hay que ir, no que van a venir a ti. Tú tienes que ir a predicar el evangelio. Pídele al Señor que te dé de nuevo y sabiduría para anunciar el evangelio. Y acompaña estas peticiones, esta oración que debes hacer al Señor, acompáñala con un estudio diligente de pasajes de la palabra que hablan acerca del evangelismo, hablan acerca de la obra evangelística. Y en la medida de lo posible, en el momento que tengas la oportunidad, haz la obra y predícala. Entonces busca pasajes claves, por ejemplo, como Efesios 2:1-3, Primera Carta de los Corintios 6:9, Juan 3:16, Romanos 5:8. Son pasajes que tú puedes tomar como base. Hay otros, hay muchos otros, pero son pasajes que tú puedes tomar como base para meditar en ellos y para predicárselo a las personas que están perdidas. Y si ya tú estás haciendo la obra evangelística, tu labor y mi labor no termina con predicar la palabra a los pecadores, sino que debemos, bajo la guía del Espíritu Santo, hacer de ellos unos discípulos de Cristo, hacerles seguimiento a esas personas para llevarlas a la conversión en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y posteriormente discipularlas en el nombre de Jesús, como manda el Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, este es el mensaje que tenía para todos ustedes en esta noche. Espero que esta palabra haya sido de edificación, esta palabra haya sido de exhortación, de enseñanza y de gran motivación para cumplir el querer de nuestro Dios, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo con una oración para sellar esta palabra en nuestros corazones y que desde luego todos la pongamos por obra. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo vengo delante de ti a darte gracias por concederme las palabras de tu Espíritu, Señor. Tú sabes, Padre Santo, la necesidad que yo tenía de ti, Señor. Como yo te dije, Señor, por favor, ayúdame a predicar tu palabra. Ayúdame a ministrar el evangelio en esta hora. Dame las fuerzas, Señor. Guíame, que sea el fluir de tu Espíritu Santo el que ministra la iglesia, Señor. Y yo creo que así tú lo has hecho. Yo te pido, Padre, que esta palabra sea puesta por obra por cada uno de los discípulos de Cristo que se congregan en el ministerio de la reconciliación y que también se congregan en cualquier otra congregación, en cualquier otra iglesia que es en Cristo y que está conectado con nosotros en esta noche, o que ha de ver este video con posterioridad. Padre, que haya un compromiso de cada uno de nosotros, de ser discípulos, de llevarlos a ti, de enseñarles todas las cosas que tú nos has ordenado, para que esos discípulos que nosotros hagamos en tu nombre, posteriormente puedan seguir haciendo esta obra y tu nombre siga siendo santificado, tu palabra siga corriendo y siga siendo glorificada en esta tierra hasta Cristo venir por segunda vez. Así que colocamos esto en tus manos, Señor. Dale nuevas ideas al ministerio de la reconciliación, Señor. Haz de nuestro ministerio un ministerio evangelístico, Señor, que podamos cumplir ese nombre bellísimo que tú nos has dado, el ministerio de la reconciliación, y podamos reconciliar al mundo contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Usa, Señor, desde nuestro pastor hasta el último hermano que se ha hecho discípulo tuyo, Señor, en este último tiempo. Usa a toda la iglesia en esta obra, Señor, para multiplicar tu reino con verdaderos hijos tuyos, Señor. No te pedimos que sean millones, no, Señor, que sean 2, 3, 4, 100, 200, pero que sean auténticos discípulos tuyos. Bendito Dios. Padre, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, y te doy gracias por haberme usado para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, y antes de terminar, me recuerda, Señor, ministrar a los enfermos, Señor.
En el nombre tuyo, Padre, enviamos una palabra de sanidad y de consuelo a todo aquel que está abatido. Una palabra de sanidad para todo aquel que está sufriendo de alguna dolencia, todo aquel que está sufriendo de alguna enfermedad en esta hora. Dice tu palabra que por cuya herida fuimos nosotros curados. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, haciendo honor y honrando tu palabra en esta hora, sane, Señor, sane lo que está escrito, Señor. Esa palabra penetre en esta hora los corazones, Señor, y por esa herida tuya en la cruz del Calvario haya sanidad en todo aquel que crea esto que estoy ministrando en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a prepararnos para recibir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con el ministerio de la reconciliación. Podemos saludarnos los unos a los otros en el vínculo del amor. Un abrazo, mis queridos hermanos. Hasta pronto. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.